Bien, chicos, buenos días. Vamos a comenzar hoy día con el tema número 3, referente a historia del Perú. Hoy día vamos a ver lo que es la organización económica del virreinato. Vamos a ver lo que es el monopolio comercial, ¿no? Veamos, dice, en España, en el siglo, en el siglo XVII, se encontraba en la cúspide de su dominio sobre Europa. La conquista del Tahuantinsuyo y el descubrimiento de los ricos yacimientos de oro y plata en América sirvieron para mantener su hegemonía política y militar. Para ello, era necesario administrarlo de mejor manera y para lograr tal fin establece un sistema comercial efectivo que le permitiría obtener los máximos beneficios de sus nuevas colonias. El monopolio comercial, no a la competencia, respetando los principios de mercantilismo, los cuales establecía que la riqueza de un reino se basaba en la mayor acumulación de metales preciosos. La administración colonial buscó incrementar y hacer más eficiente la producción minera y se llevará a cabo de manera segura en el transporte de las riquezas de un continente a otro. La corona española creó un sistema de comercio y para proteger sus intereses estableció el monopolio comercial, que consistía en que los virreinatos solo podían comercializar con la metrópolis, por lo tanto, estaba prohibido de intercambiar con otros reinos como Inglaterra y Francia, inclusive con otras colonias de América. Mediante este sistema de comercio, España se llevaba de las colonias metales preciosos y materias primas y traía objetos manufacturados de Europa. Estos productos traídos de la península ibérica eran colocados en los mercados locales del virreinato. Como sabemos, se le obligó a los indígenas a comprarlos en la repartición de mercancías. A pesar de que España trató de proteger sus embarcaciones de los enemigos, no pudo lograr, ya que desde muy temprano se produjo el contrabando, las colonias comercializaron entre sí y aparecieron los piratas. Instituciones comerciales. Para llevar a cabo un control riguroso del comercio entre la metrópoli y las colonias, se creó la Casa de Contratación de Sevilla y el Tribunal del Consulado. La Casa de Contratación de Sevilla de 1503 se creó en la Casa de Contratación en el puerto de Sevilla, convirtiéndose así en el exclusivo lugar de entrada y salida de embarcaciones peninsulares ibéricas. Sin embargo, sin- se encargó de reglamentar el comercio entre España y las colonias americanas. Ya nada podía entrar ni salir si no era con el permiso de esa institución. El tráfico de personas también estaba bajo su supervisión. Tribunal del Consulado de Lima fue instalado en el año 1618 en el Callao, puerto principal de la ciudad de Lima. Una vez establecido el monopolio comercial, los comerciantes limeños se beneficiaron, ¿no?, del flujo comercial con España, y el Tribunal del Consulado fue organismo que representó, ¿no? Este organismo se encargó de la resolución de problemas legales de índole comercial. Asimismo, fue el único distribuidor de, de las mercancías europeas autorizado en América del Sur. Una vez que los productos llegaban al Callao, eran distribuidos en diferentes puntos del virreinato. Los testimonios de la época señalan que se cometieron excesos en la venta de los productos importados, pues un producto español era vendido 15 veces más de su valor real. Para proteger sus viajes para proteger sus viajes de las ferias de Portobello y Panamá en Centroamérica, los miembros del tribunal organizaron las Armas del Sur, que estaban compuestas por una escuadra de galeones y buques de guerra para debida protección de las embarcaciones. Además de esta flota, se encargaban de llevar a Panamá la plata y luego sería llevado a España. Luego los comerciantes limeños llegaron a tener mucho poder político económico, convirtiéndose en prestamistas de la misma a sus autoridades coloniales. El sistema comercial, el sistema comercial, las flotas y galeones para proteger las embarcaciones que transportaban los minerales preciosos de los ataques de piratas y corsarios. La corona decidió crear un sistema de protección y este fue el sistema de flotas y galeones, en la cual consistía que todos los navíos cercantes debían navegar en convoy con la protección de barcos de guerra como escoltas. A partir
a partir del año 1584, se organizaron dos grandes conveyos para cada uno de los virreinatos. La flota estaba conformada por barcos mercantes, las cuales contaban con cañones para su defensa. Estas eran custodiadas por dos galeones armados. Entre las embarcaciones salían una vez al año desde el puerto de Sevilla con destino al virreinato de Nueva España, México, y desembarcaban en el puerto de Veracruz. Los galeones estaban compuestos por varios navíos, mediante que viajaban acompañados de galeones. Al igual que la flota, los galeones salían en una vez al año. Partían de Sevilla para llevar los productos al virreinato peruano, pero este recorrido no era directo, sino que seguía una ruta que veremos a continuación. Salían del puerto de Sevilla, cruzaban el Atlántico y después de hacer una escala en Cartagena de India, llegaban a la ciudad de Portobello, Panamá, donde se realizaba una importante feria una vez al año, a la cual acudían comerciantes limeños desde el Callao. En esta feria los comerciantes compraban los productos traídos desde España para luego venderlos en el mercado peruano. Una vez realizados los intercambios comerciales, los negociantes se dirigían a Panamá por tierra para luego embarcarse en la Armada del Sur rumbo al Callao. En Lima, la Armada del Mar del Sur cargaba las mercancías, metales preciosos y productos, embarcaba a los comerciantes para trasladar a la ciudad de Panamá con el fin de coincidir con la llegada de la flota procedente de la península. Problema de monopolio comercial. Las potencias europeas rivales de España, como Inglaterra, Holanda y Francia, buscaban romper su sistema de monopólico español con el propósito de tener acceso a las mercancías coloniales americanas y de modo particular sus manufacturas. En este contexto, estos buscaron maquinismos que apunten a ello, siendo los principales el contrabando y los corsarios. Eh, El contrabando, mecanismo por el cual las potencias europeas introducían sus mercancías en las colonias de modo clandestino. Así la mercancía ingresaba por contrabando y competía con las manufacturas españolas a menor precio y mejor calidad que las fabricadas en la península ibérica. Los corsarios fueron marinos que, al servicio de una monarquía enemiga de España, asaltaban a los galeones españoles que transportaban los metales preciosos. Entre los más destacados corsarios tenemos a Frank Drake, John Wiking, entre otros. Los piratas, a diferencia de los corsarios, no obedecían a ningún reino. Fueron asaltantes comunes de mar y actuaban motivados por sus ambiciones particulares. Los impuestos. Al igual que en nuestros días, las autoridades coloniales establecieron varios impuestos para el sostenimiento de los diferentes sectores de la sociedad colonial, y lo más importante fueron tributo indígena. Era pagado por los indígenas por ser considerados vasallos de rey. Los obligados a pagar fueron los varones entre 18 y 50 años de edad. La administración colonial fue para evaluar el número de tributos realizados repito, evaluar el número de tributarios que realizó varias visitas a la provincia para contabilizarlos. En los primeros años de la cobranza, el pago del tributo se hizo en especies como llamas, luego aceptaron dinero y productos, pero a partir del siglo XVII se exigió el pago solo en dinero. Después de la eliminación de las comiendas, el cobro del tributo pasó a ser una tarea de los corregidores. Para cumplir sin embargo, para cumplir esta labor debían contar con la colaboración de las curacas, quienes se encargaban de cobrar los tributos de los indígenas en las comunidades. Alcalaba era el impuesto a la venta de muebles, esclavos dentro del virreinato. Este impuesto era pagado por los vendedores y esta carga fiscal permitía solventar los gastos de la Armada, del Armada del Sur. Al, Almojarifazgo, impuesto aduanero que se pagaba por todo producto que entraba y salía del virreinato, importación y exportación. Diezmo, era el impuesto en beneficio de la iglesia, comprendía el 10% de todo lo que producía en una actividad económica. Los diezmos fueron suprimidos legalmente después de la revolución de Tupac Amaru II para que se mantuviera hasta mediados del siglo XIX. Media asata, lo debían pagar los funcionarios del Estado con la mitad de su ganancia del primer año de empleo. Quinto real, era el cobro del 20% de la producción minera y eran pagados por los propietarios de las minas. Este impuesto era destinado a la corona
española. Avería, impuesto para la defensa de los puertos y navíos contra las piratas y corsarios. Era aplicado a los productos que eran transportados por mar. El sistema comercial colonial, las flotas que dirigían al puerto de Veracruz, del Virreinato de España, México, luego llegaban al puerto de Portobello, Centroamérica. Bien, esto es para que lo resuelvas, pero primero te voy a presentar un vídeo, ya, para que quede claro lo que acabamos de hacer. Un ratito, ¿qué pasó acá? ¿Qué ocurrió? Ya, ahora, atentos al video, chicos, por favor. Atento. Comenzamos, va. Parte económica. Disculpen, chicos, disculpen. ¿Cómo se dividió? Disculpen, de nuevo. Va. Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. En el curso de Historia del Perú vamos a ver acerca de la parte económica, cómo se dividió la economía virreinal en el Perú. Pero nos vamos a enfocar no en el exclusivismo, no en el proteccionismo, sino que nos vamos a enfocar específicamente en el monopolio comercial, solo en el monopolio comercial. Muy bien. Estos términos que vimos en la clase pasada, ya vimos civilismo, vimos el pacto colonial. Lo que vamos a conocer el día de hoy es acerca del monopolio comercial y el sistema de tributación. Muy bien, con esta imagen podemos comenzar a entender de qué trata. Monopolio comercial, en pocas palabras, significa que una sola empresa o un solo país vende productos a varios mercados. ¿Cuál es el vendedor de productos? España. ¿Y qué cosa era América del Sur? Y parte de América Central y parte de América del Norte. Éramos compradores. ¿Ok? No comprábamos porque nos gustase comprar productos españoles, sino porque nos imponían. Los españoles imponían que compren los productos bajo amenaza, bajo sanción. España le vendía a América todo tipo de manufacturas, productos manufacturados. Mientras que América, ¿qué le daba a España a cambio? Metales preciosos, pagaba impuestos, entregaba materia prima. Y España, ¿qué hacía? Nos enviaba los productos manufacturados. ¿Quién ganaba más aquí? España. Nosotros no ganábamos. Nosotros pagábamos impuestos, pagábamos a través de oro y plata, y España se llevaba gran margen de todas las ganancias. Por este monopolio comercial, España nos obliga a que solo le compremos a ellos. No le podemos comprar a Francia, Inglaterra, Portugal. No, está prohibido, no se puede. Está prohibido que América, que las colonias que le pertenecen a España, creen productos manufacturados. No pueden hacer eso. El único que te puede vender productos es España. España prohibió que otros países le vendan productos a sus colonias. Controlaba el milímetro España, pero a pesar de esto, a pesar que España aplicó un monopolio comercial, a pesar de esto, hubo contrabando. ¿Qué significa? Que otros países de Europa le vendían productos a América, sin que España se dé cuenta al comienzo. Y luego España ya se va a dar cuenta del tráfico, del contrabando. O sea, al final los países de Europa no le van a hacer caso a España, porque igual le van a seguir vendiendo a través del contrabando. ¿Y por qué tiene de malo los productos manufacturados de España? No eran de calidad, no eran duraderos.
mientras que los productos que venían de Francia, de Inglaterra, eran más baratos y de mejor calidad. Como había un monopolio, no se podía hacer nada. Se tenía que comprar sí o sí a España, obligado, claro. Para poder controlar el tráfico comercial, España va a crear dos instituciones, uno extranjero y otro nacional. El extranjero va a ser la Casa de Contratación de Sevilla. Esta organización se encarga de controlar el tráfico comercial. Desde que envío yo los barcos llenos con productos manufacturados de España a las diversas colonias en América, hasta que se recepciona los productos. Todo. La Casa de Contratación de Sevilla controlaba, en pocas palabras, la salida y la llegada de los productos que se enviaba de España a las colonias. ¿Ok? Ellos se encargaban de ver todo eso, la cantidad que debería llegar de productos en esos barcos. La Casa de Contratación de Sevilla se encargaba también de los problemas marítimos. Si había algún conflicto marítimo, ellos se encargaban de darle solución. Era el máximo organismo que controlaba eso. Mientras que en Lima también había otro organismo que se encargaba de la parte comercial, que fue el Tribunal del Consulado de Lima, ¿ok? Que se creó mucho después de la Casa de Contratación de Sevilla. Ese Tribunal del Consulado era el único que se podía vender mercancías a Europa. Era la única institución que podía llevar mercancías de Europa a América. O sea, era el único que podía recepcionar los productos que enviaba España a América del Sur. El único. No había otra. Y si había otra era por contrabando. Era, como se dice, un mercado paralelo. Pero este Tribunal del Consulado sabía que corría peligro. ¿Por qué? Si no te robaban la mercancía que España enviaba a América, te robaban lo que sí valía, el oro y la plata. Así que el Tribunal del Consulado, cuando enviaba del Perú, del Virreinato del Perú, oro y plata en los barcos rumbo a España, siempre lo enviaba con los famosos barcos, los galeones. Los galeones son barcos preparados para la guerra, barcos que no son tan pesados, son rápidos. Estos galeones protegían a los barcos que iban con oro y plata del Virreinato del Perú hasta España, porque en el camino vamos a ver más adelante que habían personas que les robaban. Así que el Tribunal del Consulado de Lima pasaba la voz a la Armada del Sur, que se encontraba en lo que vendría a ser Puerto Rico, Panamá, específicamente Panamá, y de Panamá venían los barcos al puerto del Callao para proteger a estos cargamentos de oro y plata. Aquí podemos ver la Casa de Contratación de Sevilla y el Tribunal del Consulado de Lima. Los dos entes comerciales. Habían flotas y habían galeones. ¿Cuál es la diferencia? Las flotas eran barcos grandes, ¿ok? Barcos pesados, y estos barcos tenían cañones al lado derecho y al lado izquierdo para poder defenderse. ¿Okay? Mientras que los galeones son barcos, pero más rápidos. Y estos galeones también podían llevar mercancías. La diferencia era la rapidez. ¿Chicos? ¿Están ahí? Digamos, Ya. tenemos a las flotas y a los galeones. Ya. Atentos, atentos. Vemos aquí todo el recorrido de las flotas y los galeones, desde el puerto de Cádiz, desde Sevilla, hasta Centroamérica, parte de América del Norte y América del Sur. Este es el recorrido de todos los años. Y aquí tenemos a los principales puertos.
Por ejemplo, el puerto de Callao, Valparaíso, Portobelo, Acapulco, Veracruz, entre otros, Cartagena. Los galeones tenían resguardo, claro que sí. Si portaban objetos tan valiosos como el oro y la plata, tenían resguardo, barcos que los protegían. Pero el problema era que estos galeones solo podían viajar al año 2 veces, porque el recorrido desde España hasta América era largo en barco. Así que solo podían hacerlo 2 veces por año. Aquí podemos ver los galeones, ¿okay? Y los barcos de guerra. Aquí vemos el enfrentamiento de un barco de guerra español contra un barco de un corsario. ¿Cómo me di cuenta que es un barco dirigido por un corsario? Porque hay una bandera en la parte más alta que representa Inglaterra. Acá vemos en la imagen central al pirata Barba Negra, ¿okay? Y el puerto del Callao. ¿Qué tiene que ver el Real Felipe con los piratas y corsarios? El Real Felipe se creó para defenderse de corsarios y piratas, efectivamente. Para eso se crea el Real Felipe. Vamos a ver que la diferencia entre un pirata y un corsario es la siguiente. Un pirata va a robar para él mismo y para su tripulación, mientras que un corsario roba para un país. Un corsario es un pirata, pero financiado para un país, por un país, mientras que un pirata roba para él, no obedece a nadie. Los corsarios son piratas, pero que trabajan para un país, roban para un país en especial. Esa es la diferencia. Y tienen mayores recursos los corsarios que los piratas. Los impuestos que toda la población pagaba, desde la población indígena y los diversos, los mestizos, criollos, todos. El único impuesto que pagaba, mejor dicho, el impuesto que solo tenía, aparte de todos los impuestos que había, tenía que pagar, era el tributo indígena. El pueblo indígena pagaba este tipo de impuestos. ¿Okay? ¿Quiénes lo pagaban? Los varones de 18 a 50 años. ¿Cómo lo pagaban? Puede ser con dinero o puede ser con productos, pero uno de los dos sirve para poder pagar. Y solo lo pagaban los indígenas, no los criollos ni los mestizos. La alcabala, otro tipo de impuesto. ¿Qué es la alcabala? Por ejemplo, si tú querías vender un producto, tenías que pagar un impuesto llamado la alcabala. ¿Para qué servía este impuesto? Para poder financiar a los barcos de guerra español, que son parte de la Armada del Sur, para que ayuden a defender a los barcos que están cargados de oro y plata. El almojarifazgo, por ejemplo, si un producto llegaba al virreinato, o sea, lo importaban, o salía del virreinato, tenía que pagar este impuesto, que vendría a ser un impuesto, la aduana, de aduana. El diezmo es un pago que representa el 10% del sueldo de la persona. Esto va para la iglesia, ¿ok? Para la iglesia. La media anata, ¿quiénes lo pagaban? Los trabajadores públicos, por ejemplo, el alcalde, los oidores, entre otros, funcionarios públicos virreinales. Ellos pagaban la mitad de su sueldo del primer año. ¿Okay? Con la mitad de su sueldo del primer año pagaban este impuesto. ¿Era obligatorio? Sí. Era una forma de cómo los funcionarios agradecían al Estado por haber tenido este trabajo fijo y seguro. El quinto real es un impuesto que se cobra por la extracción de minerales. Por ejemplo, yo soy el dueño y me dedico yo a extraer oro y plata. Ya, encontré una mina. Voy a explotar la mina de oro y plata. Yo tengo que dar el 20%, ¿ok?, de lo que produzca mi mina en plata, en dinero, a la corona española. Lo que produzca mi mina en oro y plata, tengo que pagar el 20% sí o sí a la corona española. Es obligatorio. Tenemos luego la avería. Para poder proteger a los puertos, a los navíos, a los barcos,
te tenía que pagar la avería. Por ejemplo, si yo transportaba un producto, para que yo tenga la seguridad de que mi producto va a llegar a su destino, tengo que pagar la avería para que puedan proteger. Es como una especie de pago que haces a los barcos de guerra para que te protejan y no te roben en el camino. De eso trata la avería. Podemos ver aquí las diversas transacciones, cómo los españoles castigaban a los indígenas que no pagaban los impuestos, cómo los españoles cobraban el tributo indígena, ¿okay? Cómo hacían las diversas transacciones y los diversos tipos de impuestos. Eso era lo que se vivió en pleno virreinato. Había muchos impuestos para cierto tipo de actividades. Injustos o no, los había y los españoles lo imponían. Era obligatorio pagarlo. Si no, o pagabas más o te metían preso o te castigaban, te maltrataban. Pero de alguna forma lo pagabas. Bien, chicos, acabamos de ver entonces un video referente al tema del día de hoy, ¿ya? Este, de acá me van a comenzar a trabajar la ficha de acá, la actividad de extensión. Esas 10 preguntas ahorita me la van resolviendo y me le envían la respuesta a mi WhatsApp personal, que ahorita lo voy a colocar ya para que me lo envíen. Ahora, lo resuelven, le toman captura y me envían porque esta es nota de participación de clase. Comiencen, chicos, ya para luego explicar el trabajo que tienen que hacer. Va, comiencen. Ahí se lo envío, profe. Termino. Vayamos avanzando. Ya te lo recibí, ya, Linton. Carla, vamos avanzando.
Bien, chicos, vamos a ver ahorita un video referente a algo, un tema que para ahorita que usted está en el secundaria deben conocer un poquito más, ¿no? Está relacionado a lo que es el monopolio. Hemos escuchado muchas veces la palabra monopolio, que el monopolio es bueno, que el monopolio es malo, que hay mucha competencia, y eso se ve desde qué época, desde el virreinato. Y ahorita en la actualidad se sigue viendo referente a lo que es el monopolio, si es bueno, si es malo, si favorece para algunos, si favorece para un país, el caso de nosotros como país, si nos favorece o no, si conviene tener un monopolio, pero ¿te has preguntado qué es un monopolio? ¿Para qué, cuáles son las partes a favor y en contra? Características de un monopolio, ¿qué es un monopolio de mercado? Entonces vamos a ver un video, quiero que estén atentos porque en la clase, en la tarea va a ser referente a que tú me hagas un trabajo de investigación de los puntos más importantes que ves en este video. Ese va a ser tu trabajo que vas a realizar. Atento. Voy a compartir pantalla. Voy a repetir, quiero tu atención al 100% porque el trabajo es de acá, depende de lo que hoy día tú vas a ver en el video de ahora. Todo depende de lo de ahora. ¿Ya? De acá va a venir todo esto. Quiero que estés atento para conocer un poco referente al monopolio, qué es el monopolio, cuántos tipos de monopolios hay. Ya, un ratito, chicos, nuevamente voy a compartir porque sale un cuadro arriba y no quiero que me interrumpa nada, ¿ya? Un ratito. Y ahora sí. Atentos, chicos, por favor. Luego yo voy a compartir este vídeo para que ustedes lo puedan ver con tranquilidad, ¿ya? Y de tal manera ustedes lo puedan observar, ¿ya? Ok, atentos, comenzamos. En este video vamos a hablar acerca de los monopolios. Vamos a hacer referencia a algunas situaciones en algunos países de América Latina. Por ejemplo, en Colombia se habla de Coltabaco, que viene a monopolizar la comercialización y producción de cigarrillos, o se habla de Ecopetrol, que es el único refinador de petróleo y productor de combustibles. En Perú, por ejemplo, se habla de Incafarma, que tiene un gran poder de mercado en la distribución de medicamentos, o Arca Continental en el caso de las bebidas gasificadas, concentrando una gran proporción del mercado, entre otras como Bacchus y Johnston en el tema de las cervezas. En México, por ejemplo, se tiene a Pemex en el mercado de los combustibles o derivados del petróleo, Peñoles en el caso de la plata, Cemex en el cemento, entre otros como Telmex o Televisa. Ahí hay unos links en los que pues, me he basado para afirmar que estas empresas, estos mercados, tienen un alto poder de mercado, se encuentran en una situación monopolística. Cuando hablamos entonces de los monopolios, estamos hablando entonces de una situación de mercado en la que, contrario al mercado competitivo, en el cual el consumidor tiene una gran cantidad de opciones, y que la teoría nos dice que aumenta la producción y que tienden a bajar los precios, o bien a diferencia de lo que llamamos un oligopolio, donde hay unos pocos oferentes que pues podrían ponerse de acuerdo y actuar más bien como un monopolio, pero siempre el consumidor tiene opciones. En el caso del monopolio, tenemos que hay un único oferente, el consumidor no tiene otra alternativa y entonces esto limita la producción y puede subir los precios, llevando a una situación de ineficiencia en la economía. Desde hace muchos años, Ay, 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 ay. desde los tiempos de Aristóteles, el 384 al 322 antes de Cristo, Aristóteles señalaba que los monopolios mantenían los precios más altos y contaba una anécdota acerca de Tales. Decía que Tales de Mileto, que vivió en el 624 al 546 antes de Cristo, decía que la gente se burlaba de él por su oficio de filósofo, que decían que era un oficio inútil, pues no generaba beneficios económicos, no generaba dinero. Y entonces Mileto compró todos los molinos de aceite a un precio bajo en un determinado momento y luego logró venderlos a un precio más alto cuando eran necesarios.
y así logró hacerse rico. Y entonces Aristóteles decía pues que ese era el problema de los monopolios. Tales compró todos los molinos de aceite, él se convirtió en un monopolista, era el único en el mercado y luego entonces pudo elevar los precios y así obtener un gran beneficio. Mucho más reciente, John Stuart Mill, de 1806 a 1873, señalaba en sus principios de economía política que los monopolios podían ser causados por factores artificiales, por ejemplo, los aranceles a la importación que se daba en Inglaterra en esa época, o bien que podían ser causados por factores naturales, como la necesidad de grandes inversiones. Entonces, John Stuart Mill señalaba, por ejemplo, el mercado del carbón en Inglaterra en esa época, porque la propiedad de la tierra se concentraba en unas pocas manos. Entonces, había uno o unos pocos oferentes en determinados lugares. Mencionaba también el caso de los ferrocarriles, que requieren una gran inversión y era difícil entonces cubrir esa inversión y posiblemente solo resultaba rentable para una única empresa, que era la única que podía hacer la inversión y a su vez cubrir los costos de operación. Y también el caso del agua, donde no existía una infraestructura más que para una única empresa. Entonces, en estos casos se empezaban a generar monopolios. John Stuart Mill decía entonces que los monopolios generaban un aumento en los precios de los productos y que los monopolios generaban un efecto en los salarios, porque empezaban a afectar el mercado laboral, dado que también se convertían en los únicos que contrataban determinados tipos de trabajadores. En una situación de competencia, entonces, tenemos nosotros entonces una serie de oferentes. Los consumidores entonces pueden optar por cualquiera de estos oferentes y esto entonces tiende a hacer que la competencia reduzca los precios. Por el contrario, el monopolio, cuando hay una única alternativa, todos los consumidores tienen que acudir a esta única alternativa, lo que genera lo que llamamos poder de mercado. Es la posibilidad que tiene entonces una empresa para manipular el precio y poder entonces generar mayores beneficios. Ratito, chicos. La magia está de vuelta con Magia Blanca, Uy, renovándose con una nueva fórmula y como siempre al mejor precio. disculpen, chicos, disculpen. Siempre la publicidad interrumpiendo. Tiempo después, Alfred Marshall, que vivió de 1842 a 1924, señalaba el impacto de los monopolios en el bienestar y para eso utilizó una herramienta de análisis económico que se llama el excedente del consumidor, que vamos a tratar de explicar mediante este gráfico. Supongamos que tenemos un mercado de un cierto producto, tenemos en el eje horizontal la cantidad y en el vertical el precio. Y supongamos que el precio del producto es de 5 dólares o 5 pesos. Y entonces, cuando la persona llega a consumir su primera unidad, la persona estaría dispuesta a pagar hasta 8 dólares por esa primera unidad. Entonces ahí hay un excedente, porque lo va a comprar en 5, sin embargo estaría dispuesto a pagar 8. Cuando compra su segunda unidad, digamos a un precio de 7, aquí hay un excedente que es un poquito menor, dado que el precio es 7 y la persona estaría dispuesta a pagar 7, pero el precio es 5. Si compra una tercera unidad, el precio sigue siendo 5 y estaría dispuesta a pagar 6. La ley de la demanda nos dice pues que a mayor cantidad, el precio que estaríamos dispuestos a pagar es cada vez menor, hasta el precio o hasta la cuarta unidad, cuando entonces el consumidor estaría dispuesto a pagar 5 y ese es el precio. Entonces, vemos nosotros aquí cómo se va generando este excedente que primero era de 3 dólares, luego es de 2, después es de 1 y luego de ninguno. Todo esto esta zona que estamos marcando con color es el excedente del consumidor, es más o menos como este triángulo. Este triángulo va a ser entonces una medida del bienestar. Mientras más grande sea, es porque el consumidor va a estar obteniendo un bienestar mayor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el precio bajara a 4? Entonces ahora esta zona en la cual el consumidor se beneficia se vuelve más grande e incluso podría adquirir una cantidad mayor y entonces este triángulo se vuelve más grande. Hay un excedente del consumidor más alto que está entonces reflejado por esta zona. ¿Qué ocurre con un monopolio? Generalmente el monopolio tiende a elevar el precio y a restringir la cantidad. Entonces, si el precio, por ejemplo, sube a 6, entonces ahora el excedente del consumidor observamos que es más pequeño.
lo cual indica una reducción del bienestar social. Y así explicaba entonces Alfred Marshall el impacto negativo de los monopolios. Señalaba Adam Smith que los monopolios suministran una cantidad insuficiente de sus productos, que venden a un precio muy superior al natural. Ahora, ¿podrían los monopolios tener ventajas? Alfred Marshall también señalaba que en algunos casos podría darse una disminución en los precios. Veamos con otro gráfico la cantidad y ahora tenemos los costos en el eje vertical. Generalmente las curvas de costos unitarios, o sea, el costo medio o el costo promedio por unidad de producto, tienen esta forma curva como una especie de U. Y entonces nos encontramos que conforme se empieza a producir más, el costo unitario tiende a ir disminuyendo. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros economías de escala. Es esa disminución que se da en el costo cuando empieza a incrementarse el volumen de producción. Entonces, una empresa pequeña estaría, por ejemplo, en esta situación. Produce una cantidad pequeña y su costo es alto. ¿Qué ocurriría con una empresa más grande? Esta empresa grande produce un volumen más alto y su costo unitario, su costo por unidad de producto es mucho más bajo. Entonces, ahí es donde Alfred Marshall dice que, bueno, los consumidores se beneficiarían de que en el mercado hubieran empresas más grandes, incluso que pudiera ser un monopolio, dado que se va a ocupar de producir un volumen más grande a costos más bajos y va a poder vender entonces a un precio más favorable. De esa manera, se dice también que pueden ahorrarse incluso al ser un monopolio los gastos en publicidad y otro tipo de gastos que se darían tal vez en una situación de competencia. Florente, Joseph Schumpeter, más recientemente de 1883 a 1950, señala que en algunos casos los monopolios pueden contribuir mediante la innovación. Schumpeter dice entonces que el monopolista va a intentar innovar para mantener su posición en el mercado y obtener beneficios, y que de esa manera pues los consumidores se van a beneficiar de nuevos y de mejores productos. Ahora, tomando esta situación, a veces también se hace una crítica en cuanto a la competencia desleal que pueden producir los monopolistas y las empresas más grandes. Entonces vemos como en algunas situaciones el monopolio podría fijar precios artificialmente bajos y de esa manera empieza a excluir a estas empresas más pequeñas. Esto es lo que se llaman precios predatorios o también se le llama dumping, que es entonces un término para indicar cuando las empresas empiezan a fijar un precio muy bajo y empiezan entonces a excluir a las empresas más pequeñas y de esta manera pues queda solo una única empresa y así se genera entonces un monopolio. Luego, más recientemente, William Baumol, de 1922 al 2017, dice que si no hay barreras de entrada o salida, o sea, si no hay ningún tipo de restricción a la creación de nuevas empresas o a la salida de empresas del mercado, la existencia de los monopolios es irrelevante. ¿Qué es lo que nos indica Baumol en este caso? Bueno, si nosotros tenemos esta situación en la cual está ahí el monopolio que tiene entonces estos costos, el que no hayan barreras quiere decir que hay una amenaza a la entrada de competidores y entonces el monopolista va a querer mantener los precios a un nivel similar al de la competencia para evitar la entrada de competencia y que eso al final pues va a redundar en beneficio para los consumidores. Hace unos momentos mencionábamos que los monopolios podían ser causados por factores artificiales, como pueden ser los aranceles o las leyes, o bien causados por factores naturales, que es como la necesidad de grandes inversiones, o bien las economías de escala. Y entonces es lo que llamamos monopolios legales. Cuando hay un monopolio legal, entonces estamos hablando de que hay una ley, algún tipo de legislación, de impuesto, algún tipo de regulación que dice, bueno, que va a haber solamente un proveedor de determinado producto o servicio. Mientras que los monopolios naturales es cuando debido a la naturaleza de la industria, de los costos, solamente va a ser rentable o solamente va a ser viable una empresa en el mercado. Cuando tenemos monopolios legales, la mayoría de los gobiernos optan por la regulación de los precios. Y cuando tenemos monopolios naturales, también se tiende a regular los precios y en muchos países se han nacionalizado industrias.
Por ejemplo, en el caso del agua o de telecomunicaciones, muchas veces tenemos una empresa de telecomunicaciones o de energía que es estatal y que ha sido la forma que utilizan los gobiernos para tratar de evitar que el monopolista privado abusara de su posición de mercado. En la actualidad tiende a imperar la legislación antimonopolio en la mayoría de los países. Y entonces se limitan las fusiones de las empresas, se regula el poder de mercado de las empresas, entre otras medidas. A modo de resumen, tenemos entonces que un monopolio es una situación de mercado cuando hay solamente un oferente. Existen barreras al ingreso de nuevas empresas que pueden ser barreras legales, como el caso de las leyes o de patentes u otros mecanismos que impiden que una nueva empresa ofrezca el producto o servicio. Y existen barreras naturales, que es el caso de las economías de escala. El impacto de los monopolios en la economía generalmente es el aumento de precios mediante la reducción de la cantidad, lo que tiende a generar menor bienestar, pero como vimos en este video, esto no necesariamente ocurre siempre. Les invito a visitar mi página www.aula de economía. En www.auladeeconomía/micromaterial7.htm encontrará una lección completa sobre monopolio, y también en el canal de YouTube de Aula de Economía podría encontrar usted este video en el cual se explican ya los gráficos de monopolio, el equilibrio en el caso del monopolio, entre otros detalles más técnicos. Muchas gracias. Si este video le ha sido de utilidad, denle me gusta, suscríbase. Bueno, chicos, entonces estamos viendo referente a lo que es el monopolio, ¿no? Hemos visto si es bueno tener un monopolio. Acá en el Perú hemos visto que tenemos monopolio como caso de Incafarma, ¿no? Que es una empresa que vino acá a posicionarse, ha hecho lo que es monopolio, pero obviamente vamos a encontrar, primera profesor, pero si hay boticas y por mi casa veo otras empresas de boticas o farmacias, cierto, pero anda a ver los precios, cómo van los precios, el precio de Incafármaco, un precio de una botica diferente, varía, y aparte que algo muy importante en Incafarma, bueno, es lo que a mí me ha pasado, ¿no? En Incafarma hay precios que son mucho más asequibles, más cómodos, a comparación de una farmacia, de repente, digamos, de otra empresa, ¿no? Varía. Si hay partes buenas del monopolio, hay partes malas del monopolio, ¿no? Hay que tener un concepto claro del monopolio, no pasa lo que una vez pasó con nuestro expresidente Pedro Castillo, que una vez lo entrevistaron en un canal no nacional y le preguntaron qué era monopolio y no sabía lo que era monopolio. Dio como el ejemplo a Totus como monopolio. Totus no es monopolio, porque Totus si fuese monopolio, Totus sería el único supermercado que tú y yo iríamos. Tenemos varios supermercados, tenemos a Mi Banda, tenemos a Plaza Vea, tenemos a las pequeñas microempresas como por ejemplo el Max, por ejemplo Tambo. O sea, hubiera ese problema de que se cerrarían los mercados, ¿no? Sería solamente para Totus, pero Totus, tú ves que Totus no solamente es acá en el Perú, sino también en otros países, en Colombia, en Chile, en Ecuador hay Totus, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es un monopolio, o sea, hay que tener un concepto claro lo que es un monopolio. Tu trabajo va a ser referente a lo que tú has visto el video, que a cada un rato yo lo voy a subir, para que tú lo que vas a hacer es eh, un resumen breve referente a este tema. Pero ¿cómo lo vas a hacer? A través de un mapa mental. Un mapa mental. Ahí lo vas a presentar, este trabajo. ¿Ya, chicos? Carla, no te olvides de enviarme lo del trabajo de actividad de extensión para hoy día. El trabajo de que estoy enviando el monopolio es recién para el próximo martes. Próximo martes van a tener más tiempo. Vean el video, analícenlo y bueno, eso sería todo por hoy. Profe, una pregunta, una Dime. última pregunta. Usted también podría, ¿no? Mandar lo que es la tarea, o sea, qué se tiene que hacer, especificando qué se tiene que hacer por el grupo para ya tenerlo. ¿Cómo? No te entiendo, no te entiendo. O sea, lo que nos está dejando de tarea lo puede mandar al grupo, o sea, especificando, dejo de tarea tal, hasta el día tal, el que se tiene que hacer y el tiempo. Claro, lo que pasa es que yo envié la vez pasada lo mismo, yo envié en los grupos y bueno, no sé, no lo leen, no sé qué estará pasando porque, por ejemplo,
La vez pasada que yo envié un trabajo, ya referente a, bueno, en caso de química, por ejemplo, he dejado un trabajo, ahí estoy especificando lo que tienen que hacer en química, ¿no? Perdón, ustedes son virtual uno, ¿no? Acá está. Estoy hablando yo mismo. Ya, discúlpenme. La vez pasada yo mandé un trabajo que todavía lo fijé yo. Solamente me han presentado 3 alumnos, nada más. Lo mandé la semana pasada. Ya, el tema lo envié. Un ratito, un ratito. Ya, y bueno. Entonces les pido por favor, sí, yo voy a escribirlo, ya, lo único que les pido por favor es que me cumplan los trabajos. Si pasa el tiempo, igual envíenmelo, porque necesito revisarlo. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta más, chicos, para retirarnos? No, ninguno. Ok, chicos, nos estamos viendo. Carla, no te olvides de enviarme el trabajo, igualmente que Adriana, realmente su trabajo de la actividad de extensión del tema de hoy día. Nos estamos viendo. Hasta luego. Ya, profe, que tengo un día.